Testigos y misioneros de la misericordia, perdón, sanación, restauración. El Señor obra en el corazón. Buenas tardes. Le damos primero gracias al Señor por darnos esta tarde luminosa, así que podemos estar teniendo esta reflexión aquí, al aire libre, exactamente en el lugar donde el ángel se aparece a los niños. Aquí, en este lugar, lo que le llaman el pozo, es el pozo detrás de las casas de Aljustrel. Era muy común para los niños venir al pozo y estaban como están puestos aquí en aquí en las estatuas, bajo la sombra de los árboles. Así es que nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo, estar bajo la sombra de los árboles. ¿Será que ahí lo oyen todas las personas? ¿Están oyendo bien? ¿Se oye allá bien? Okay. Aquí no sucede la primera aparición del ángel. Esta es la segunda aparición. La primera y la tercera suceden en el mismo lugar, que es precisamente dentro del contexto del camino del Vía Crucis. Ahora, es importante, aunque no estamos aquí en la primera aparición, solo quiero brevemente recordarles que lo primero que el ángel hace cuando se aparece a los niños en su primera aparición, que no es aquí, es pedirles que no tengan miedo. Como siempre, la primera llamada ante una manifestación de Dios es: no tengan miedo. Y el ángel da su nombre. Se llama el ángel de la paz. Y el ángel lo primero que le pide a los niños es orar. Y les dice: oren conmigo. Y les enseña una oración muy pequeñita, pero que tiene un significado muy profundo y de mucho poder, pero ya lo hablaremos eso mañana. El ángel les dice: recen conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, por los que no esperan, por los que no adoran y no aman. Los niños dicen que cuando el ángel les enseñó a rezar, ellos sintieron un impulso muy fuerte interior que los obligó a arrodillarse. Y el ángel tocaba con su frente la tierra. Por lo tanto, los niños imitaron lo mismo que hacía el ángel. También aquí, ya desde la primera aparición, el ángel habla de los corazones de Jesús y María. En esta primera aparición, después que les enseña la oración, dice: orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a sus súplicas. ¿Cómo habrá causado esto tanto impacto a los niños que incluso Sor Lucía, en una de las últimas entrevistas que tuvo con el cardenal Bertone, le dijo: ¿cómo pudiste vivir todo este tiempo, todo este siglo, viendo tantas cosas pasar en la humanidad y sentirte que tú eras la única que quedaba portadora de este gran mensaje? Y Sor Lucía solamente respondió: toda mi vida he creído en esas palabras del ángel, que los corazones de Jesús y María están atentos
a nuestras súplicas. Entonces, la segunda aparición, que es aquí, los niños son niños. Estaban aquí con sus ovejitas, cogiendo sombra, tal vez jugando. Y el ángel se aparece y miren cuál es la primera pregunta. ¿Qué estáis haciendo? Una pregunta que los llamó a una mayor responsabilidad. ¿Qué estás haciendo? Rezad y rezad mucho. ¿Por qué el ángel les dice esto? Porque en la primera aparición les dijo, oren, que los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia y están atentos a su súplica. Rezad mucho, le dijo aquí, en este lugar, porque los corazones de Jesús y María, es el título de nuestra peregrinación, tienen designios de misericordia sobre ustedes. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Entonces los niños le preguntaron al ángel, ¿y cómo debemos de sacrificarnos? Y esta respuesta del ángel es importante para nosotros. De todo lo que pudierais, ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados cuales ofenden al Señor. Y por súplica por la conversión de los pobres pecadores. Atraer así sobre vuestra patria la paz. El ángel le dice, de todo lo que podáis. Quiere decir, de todo aquello que en tu vida cotidiana aparece, surge. A veces puede ser a través de personas, a veces puede ser situaciones de trabajo, situaciones de enfermedad, cualquier dificultad que aparece en nuestra vida. De todo eso, no lo desperdiciemos, no nos quejemos. De todo lo que podamos, ofrezcámoslo al Señor en reparación por los pecados con los que Él es ofendido y por la conversión de los pobres pecadores. Y sí, como decía la hermana Ángela en la mañana, aquí en Fátima, tanto el ángel como la Virgen siempre hablan de los pobres pecadores. O sea, se habla con compasión. El cielo ve con compasión a los corazones que no han conocido el amor de Dios, o los que no tienen fe, o los que por razones que solo Dios conoce, porque solo Dios conoce el corazón humano, lo han rechazado. Así que si algo nosotros aprender es que de toda circunstancia sentimos hambre, sentimos calor, sentimos frío, pero tantas cosas que pasan en el día. El ángel aquí enseñó a los niños que de todo lo que podamos ofrezcamos un sacrificio. Ahora, donde nos vamos a detener un poquito a meditar aquí, porque me parece es un tema importantísimo, ya que es el tema de nuestra peregrinación, ya que estamos en el año extraordinario, ¿de qué? Quiere decir que debemos de poner un poquito de atención al hecho que aquí el ángel, y nos acaba de mandar un vientecito el ángel, así que parece si quiere. El hecho de que el ángel aquí haya dicho, los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia para nosotros. Y de manera especial, creo que este llamado que fue para los niños
es un llamado importantísimo para nosotros. Y no solo porque llevamos en el logo del SWET a los dos corazones, sino porque esta es la familia espiritual de los dos corazones. O sea que este llamado nos corresponde de manera singular escuchar. No lo vamos a poder entender completamente en una hora, pero por lo menos tratar de entender por qué el ángel aquí en 1916, hace 100 años, dijo que los corazones de Jesús y María tenían ante las realidades históricas, ante las crisis que habían y vendrían a la humanidad, ellos tenían designios de misericordia. No dijo que tenían designios de castigo, sino designios de misericordia. En 1914, bueno, acuérdense que estamos aprendiendo edades, fechas, ¿verdad? Ya las edades las tenemos claras. ¿Qué año se aparece aquí el ángel? O sea que estamos en el centenario de este gran mensaje. En 1914, ¿qué empezó a pasar? La Primera Guerra Mundial, a la cual históricamente se le ha llamado la Gran Guerra. ¿Por qué se le ha llamado la Gran Guerra? Porque antes de esta guerra no había dádose una guerra igual. Es la primera vez que surge en la historia de la humanidad una guerra mundial. No es que era la primera vez que hubiera guerras, pero es la primera vez que hay una guerra mundial. O sea que ya iniciándose el siglo XX empezamos a ver un desarrollo del mal, de las fuerzas del mal contra la humanidad y contra la historia. Entonces, en 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial y en 1916, dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, se aparece el ángel diciendo que hay una razón urgente por qué orar a los corazones de Jesús y María, una razón urgente por qué disponerse a cumplir sus designios de misericordia. Y estas palabras del ángel prepararon a los niños para la aparición de Nuestra Señora el año siguiente. Ya para cuando la Virgen se aparece, los niños se saben urgidos a responder a cualquier llamado del cielo. En 1917 sucedió algo trágico en la historia de la humanidad. Y es que es la primera vez que nace y se establece el ateísmo como un régimen en el mundo. ¿Se dan cuenta por qué la Virgen tuvo que aparecerse en 1917? O sea, está en el curso de la historia sucediendo algo terrible. Se está estableciendo el ateísmo como primer régimen. No es que no hubieran ateos antes, pero se establece como un régimen. ¿Qué significaba que el ateísmo se estableciera como un régimen? Que se empezaba una revolución. La revolución contra Dios. En su primera etapa y una etapa fundamental.
Por eso es que la Virgen al aparecerse dice que no ofendan más a Dios, que está siendo tan ofendido. ¿Por qué? Porque se está estableciendo como un régimen, una revolución contra Dios. No es solo una revolución contra la persona o contra naciones o contra pueblos, es una revolución directa contra Dios. Tal es así que en el medio del siglo XX tuvimos la famosa frase God is dead. Dios está muerto. Por eso están haciendo esas bellas películas que hay que ir a verlas. God is not dead. Pero ya para 1960 se proclama abiertamente la muerte de Dios. En medio de este ambiente de tensión, en medio de guerra, el Papa, ¿qué Papa? A ver si sabemos, una trivia católica aquí. ¿Quién era el Papa? No, porque es el Papa de las apariciones, o sea, ¿quién es el Papa de 1917? Bueno, le puedo dar un tip, no se llama Pío. Benedicto XV. Hay que estudiar los papas del siglo. A partir del vamos a regresarnos a la era de la medalla milagrosa. Por lo menos a la era de la medalla milagrosa hasta ahora hay que aprendernos los papas porque todos han jugado un papel crucial en estos designios de los dos corazones. Benedicto XV es el papa que está pastoreando a la iglesia en medio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y adivinen qué hizo el 5 de mayo de 1917. Hace una oración oficial a la Santísima Virgen, pidiendo que ella termine esa guerra. ¿Qué fecha fue eso? 5 de mayo de 1917. El Papa le pide a la Virgen que termine esta terrible guerra. ¿Y qué pasó unos días después? 8 días después, la Virgen respondió a la petición del Papa. Y se aparece aquí, en este pequeño lugar, y lo primero que pide es recen el Santo Rosario para que termine la guerra. Guerra que terminó gracias a ella. Esto es importante, hermanos, porque cada vez que un Santo Padre pide a la Virgen que intervenga en la vida de la Iglesia y de la humanidad, ella lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque es madre de la Iglesia y madre de la humanidad. Y porque en la oración del Papa está la oración del vicario de su Hijo. No podemos hablar de esto de forma confirmada porque la Iglesia todavía no ha confirmado la autenticidad, sigue en estudio, pero sí se los quiero traer un poquito a colación, siempre en el paréntesis que no está todavía aprobado por la Iglesia. ¿Cuándo fue el atentado de Juan Pablo II? El 13 de mayo de 1981. Y todos ya sabemos la historia y la hemos hablado mucho durante esta semana. Mientras el Santo Padre iba en la ambulancia desangrado, hizo una petición. Le pidió a la Virgen, sabiendo él que la mano que había disparado tenía que venir, o sea,
el source final tenían que ser los comunistas. Y el Santo Padre le pide a la Virgen, antes, pensando que va a morir, le pide a la Virgen que haga algo, que intervenga, que entre en la humanidad para detener ese mal. Eso fue el 13 de mayo de 1981. Un mes después, el 24 de junio de 1981, se nos reporta que se aparece Nuestra Señora en un lugar comunista llamándose la Reina de la Paz. O sea que cuando los papas han suplicado a la Virgen una intervención, lo cual quiere decir que ellos creen que la única que puede traer remedio a estos grandes males en la historia es el poder materno de la Santísima Virgen María. El Papa Benedicto XVI nos dijo que cuando Cristo responde a las crisis de la humanidad enviando a su madre, que cuando Cristo responde a los grandes males del mundo a través del corazón de su madre, es por una sencilla razón. Es que Dios nos quiere decir, y esto es importante, y cuando acabe de decirlo le voy a pedir un aplauso. Porque Dios quiere mostrarnos que Él no es, que Dios no es indiferente ante las vicisitudes humanas, sino que al contrario. Estas palabras son bellísimas del Papa Benedicto XVI. Dios no es indiferente a las vicisitudes humanas, sino que al contrario, penetra en ellas realizando sus designios y sus obras eficaces. Qué hermoso que utilizó la palabra designio, porque esto es lo que dice el ángel de los niños. Designios de misericordia. Así es que, hermanos, si algo tenemos que nosotros tener confianza en medio de las grandes dificultades de nuestro mundo contemporáneo, es que Dios no es indiferente a las vicisitudes humanas, sino que al contrario, las penetra, o sea, no las está viendo desde afuera, no las ve como espectador, sino que las penetra y dentro de ellas va realizando sus designios y sus obras eficaces. Ahora, hermanos, si Él entra entre esas dificultades y las va realizando sus designios desde adentro, ¿cómo lo hace? Esta es una pregunta importante. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios entra en el medio de este mundo secularizado, en este mundo que se ha olvidado de Dios, que ha querido apartar a Dios, que ha querido eclipsar a Dios, que ha querido poner a Dios a un lado? Dios no es relevante. ¿Cómo Dios entra dentro de eso y va realizando un designio de misericordia? Es una pregunta importante para nosotros. Pues lo hace, adivinen con quién, con la madre de capitana, pero con un ejército. Lo hace con nosotros. Él quiere entrar en medio de este mundo
con su gracia, con su poder, con su sabiduría, con su fuerza, con su amor, pero a través de pastorcitos. Por eso es que quise que nos sentáramos aquí. Porque el ángel le dijo a los niños: los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia con ustedes. Y lo mismo nos está diciendo el Señor hoy. Creo que todos estamos claros de las grandes crisis de nuestra época. Y sabemos que Dios no es indiferente. Y sabemos que el Señor envía a su madre. Y sabemos que el Señor nos ha dado grandes gracias en medio de siglos de sombras. Que nos ha dado grandes luces en el siglo XX. No solamente nos dio sombras amenazadoras. Sabemos que ha ido conquistando de muchas maneras las sombras, porque la luz nunca puede ser ocultada por la sombra. Pero siempre lo ha hecho ¿con quién? Con aquellos que Él elige y que están dispuestos a obedecerle. Como decía hoy en la mañana la hermana Ángela, los niños fueron fieles a lo que la Virgen les pidió. Y por eso en su beatificación Juan Pablo les llamó dos grandes velas que iluminaron la oscuridad del siglo XX. Entonces, si el Señor quiere entrar y realizar sus designios, lo tiene que hacer con nosotros. Lo tiene que hacer primero en nosotros. Es en nosotros que primero se deben realizar estos designios. Luego tenemos que nosotros disponernos, decir sí queremos, y disponernos a ayudar a los corazones de Jesús y María a penetrar la oscuridad con nuestra oración, nuestra penitencia, nuestro testimonio de vida y nuestra misión de evangelización. En Fátima, nuestra Madre revela el Calvario del siglo XX. Pero como dijo Juan Pablo II, el Calvario que no acabó en el siglo XX, sino que continúa al inicio de este siglo. Juan Pablo II dijo en 1982 aquí en Fátima que el mensaje de Fátima era tan profundamente enraizado en el Evangelio y que contenía una verdad tan fundamental que la iglesia misma se sentía urgida ante este mensaje. Este llamado, dijo Juan Pablo, fue hecho al inicio del siglo XX y consecuentemente tiene una implicación directa y una implicación particular para este siglo y para el siglo que se iniciará, o sea, para nuestro tiempo. Por eso, dijo Juan Pablo II aquí en Fátima, este mensaje que el cielo ha dado en este lugar debe ser escuchado por toda la iglesia. El ángel les enseña a los niños a comprender la seriedad del momento, a comprender la seriedad de la elección y a responder con responsabilidad, porque los corazones de Jesús y María los habían elegido para ser artífices, protagonistas, estos tres pastorcitos, protagonistas del drama de la historia del siglo XX. ¿Quién se iba a imaginar que estos pequeños niños impactarían, influenciarían
con su oración, con su penitencia, con el ofrecimiento de sus vidas, con la sumisión y aceptación generosa de los sufrimientos que el Señor les permitió. ¿Quién hubiera dicho a estos 3 niños que jugaban como cualquier niño en estos campos, que serían protagonistas de los designios de misericordia de los corazones de Jesús y María? Necesita el Señor grandes hombres y mujeres para penetrar la historia y transformarla. No. Lo único que el Señor necesita son corazones humildes, obedientes y totalmente disponibles a escucharlo a Él y a escuchar la voz de su madre. La Virgen es la maestra por excelencia de cómo podemos nosotros convertirnos en apóstoles de estos tiempos. Porque ella es el corazón que se abre plenamente para cumplir el designio de Dios. La historia cambió. Esto me encanta cuando Juan Pablo II lo dijo, mejor dicho, lo escribió en su carta apostólica sobre la mujer. Dice, una mujer con su sí cambió para siempre la historia. Por eso es que nuestra madre está encargada de ser la portadora de las grandes obras de Dios para cambiar la historia. Ella es la experta, si queremos decir así, de esa misión de cambiar la historia. En el momento que Nuestra Señora, con toda la plenitud de su ser personal y femenino, dijo, hágase, dijo fiat, Dios entró en la historia y jamás dejará de entrar. La encarnación es Dios entrando en el tiempo, entrando en la historia humana, entrando en sus vicisitudes, por eso Él las asume, por eso Él vive entre vicisitudes, entre tribulaciones, por eso el Señor sufre, por eso el Señor asume todo lo humano excepto el pecado, porque Él entra en la historia humana para redimirla desde adentro y siempre continuará haciendo lo mismo, entrando en la historia de cada generación desde adentro, pero así como para entrar en la historia hace 2000 años, necesitó, porque Él quiso necesitarla. Es un acto libre de Dios haber elegido a la Virgen como su madre. Y es un acto libre de Dios haber elegido venir al mundo como un niño en el seno de una madre. ¿Pudo haberlo hecho diferente? Sí, claro. Pudo venir, no sé, aparecerse en una nube. Pudo haber venido de 30 años, no de bebito. Pudo haber hecho cualquier cosa. Dios es libre, plenamente libre en su actuar. Pero Él quiso hacer a la Virgen partícipe, protagonista, central de la obra de salvación. Y por eso Él no cambia su forma de actuar. Y siempre lo hará así. Cuando Él quiere entrar en la historia, especialmente en sus momentos más oscuros, cuando Él necesita salvar a la humanidad de nuevas acechanzas, nuevos males, nuevos peligros, cuando Él quiere atraer al hombre de nuevo hacia sí porque se está alejando de Él. O sea, cuando el Señor
ve que necesita hacer una intervención directa en la historia, lo hace a través de ¿quién? De la Virgen. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer siempre. Ella es la maestra por excelencia de enseñarnos a participar en los designios de Dios y colaborar en los designios que Dios tiene para la historia. A nosotros, hermanos, nos toca, como a cada generación, dice el Concilio Vaticano II, toda generación le corresponde leer los signos de los tiempos. Es parte de nuestra misión, es parte de la misión de la Iglesia, saber leer los signos de luz, de la verdadera luz, no, porque acuérdense que Satanás también se viste de ángel de luz. Saber leer los signos de Dios y saber leer los signos de sombras. Saber hacer distinciones claras. Saber distinguir lo que es verdaderamente la cultura de Dios y lo que es la cultura de muerte. A nosotros nos corresponde saber distinguir claramente sobre lo que representa el Evangelio y lo que es el anti-evangelio. Como dijo Carol Botiwa en 1976 en los Estados Unidos. Qué interesante que lo dijo en los Estados Unidos. Tal vez para que se esparciera más rápido. O sea, que lo pudiéramos los medios esparcir. Dijo, hemos entrado en el tiempo de la gran batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el evangelio y el anti-evangelio, entre la vida y la muerte. Estamos, dijo, ante la gran confrontación. Y por eso es que el Señor tiene que entrar en nuestra historia a través de muchas maneras, pero la principal será siempre su madre. A nosotros nos corresponde saber escrutar, discernir los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. De forma que de manera acomodada a cada generación podamos responder adecuadamente. Yo les quiero decir, hermano, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Si es tiempo de trabajar arduamente, es este. Porque la siembra es mucha. ¿Y quiénes son pocos? Los obreros. Y cada vez más los obreros son pocos. Es tiempo de trabajar arduamente para construir el reino de Dios. Pero antes que trabajar arduamente, es tiempo de mucha oración. Porque no es nuestro trabajo lo que cambia el corazón humano, sino la oración, el sacrificio y la penitencia. Por tanto, a cada generación y a la nuestra hoy, en el año 2016, nos corresponde preguntarnos 4 preguntas. Señor, ¿qué necesitas de mí para construir el reino de Dios hoy? ¿Qué necesitas de mí? Segundo, Señor, ¿cómo puedo yo, desde la realidad de mi vida, de mi vocación, de mi trabajo, cómo puedo yo contrarrestar las fuerzas de la oscuridad?
¿Cómo puedo alcanzar el corazón de los hombres y las mujeres de este tiempo? ¿Cómo puedo yo revelarles tu amor, tu misericordia, tu salvación? ¿Qué debo hacer, Señor, para fortalecer con mi vida, con mi oración, con mi servicio, con mi fidelidad a la iglesia? Hermanos, tenemos la responsabilidad de ser testigos y misioneros de la misericordia de Dios. Tenemos la inmensa responsabilidad de ser testigos y misioneros y apóstoles de los dos corazones para que ellos puedan cumplir sus designios. Venimos de un siglo de grandes sombras, pero de un siglo de grandes luces. Y ahí es un error cristiano de los cristianos solo contemplar la oscuridad. Por cada oscuridad hay un gran triunfo de luz. Y tenemos que ser capaces de verlo. Las 4 preguntas. ¿Qué puedo hacer para construir el reino de Dios en este momento histórico? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida para contrarrestar las fuerzas de la oscuridad? ¿Qué puedo hacer para alcanzar el corazón de los hombres y revelarles el amor misericordioso de Dios? ¿Qué puedo hacer para fortalecer a la iglesia y ser testigo luminoso, dando testimonio auténtico con mi vida? Nuestra generación construyó 3 ídolos. La felicidad a cualquier precio. ¿Verdad que es cierto? Felicidad a cualquier precio. Lo que se llama el placer como Dios. Un ídolo. La felicidad a cualquier precio. Y resulta que la Virgen le pregunta a estos niños, ¿queréis ofreceros a sufrir? Ya la Virgen estaba con ellos derrumbando ese ídolo. Segundo ídolo, la riqueza material como único y exclusivo valor. O sea, la materia sobre el espíritu. La materia es importante, pero la materia regida por el espíritu. El tercer ídolo es la ciencia como la única explicación de la realidad. Si no lo puedo ver y tocar, yo no creo. ¿Quién fue el que tenía este pensamiento? Uno de los apóstoles, ¿ah? No, si yo no veo sus llagas, si yo no lo toco. O sea, ya en Santo Tomás estaba casi profetizada esta indisposición del corazón humano. Si no toco, si no veo, si a mí no me lo prueban, si no pasa por el laboratorio, si yo no lo huelo, si no lo siento, yo no lo creo. O sea, es una crisis de fe. Porque si tiene que pasar todo por mí para yo creer, ¿para qué se necesita la fe? Cuando la fe en su primera dimensión es creer en la verdad revelada por Dios, la cual yo asumo, acojo por obediencia. El Papa Benedicto XVI nos dijo que estos grandes 3 ídolos eran fruto de la libertad humana. De la libertad humana
junto con la acción diabólica. Entonces nos recordó, pero no se preocupen, porque la historia no está en manos de potencias oscuras. La historia no está al azar. La historia no tiene como último capítulo las opciones humanas. Ante el desencadenamiento de energías malvadas, piense qué palabras más fuertes, ¿eh? Ante el desencadenamiento de energías malvadas, ante la irrupción vehemente de Satanás, ante tantos azotes y males, surge con fuerza el Señor, quien es el Rey de la historia, el árbitro supremo de todas las vicisitudes de la historia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Precisamente, dijo Juan Pablo II, la aparición de Fátima es un testimonio de que la historia está impregnada del amor misericordioso del corazón de Dios y de la Virgen. Y esa fue la razón por la cual Juan Pablo II decidió revelar el 13 de mayo del año 2000 la tercera parte del secreto de Fátima. Porque, ¿se acuerdan el tercer secreto? Lo vimos hace unos días, ya no sé ni cuándo. Va este papa tembloroso subiendo una montaña entre cadáveres, entre mártires, y cuando llega a la cruz es disparado y muere. ¿Por qué quiso Juan Pablo II revelar el tercer secreto? Primero porque ya se había cumplido, entonces la iglesia es muy precavida, muy prudente en no revelar secretos hasta que se cumplan. Porque si no se cumplen, pues tal vez no eran verdaderos, ¿verdad? Pero también, no solamente porque se cumplió, sino porque hubo un triunfo mayor que el tercer secreto. Porque ¿qué ven los niños? A un papa que le disparan. ¿Y qué le pasa? Y cae muerto. Y es verdad que Juan Pablo II casi muere. Casi muere. Estuvo al punto del umbral de la muerte. Pero lo que quiso decirnos San Juan Pablo II al revelar esta tercera parte del secreto es que las profecías nos indican los peligros, pero no son determinantes. Dios, con el poder de la oración de aquellos que responden, tiene el poder de cambiar esa profecía. Está en nuestras manos cambiar el curso de una bala. Está en nuestras manos cambiar el curso de nuestra historia. Porque estos niños lo pudieron hacer con su oración y su sacrificio. El Papa cayó. El Papa, con aquella sotana blanca llena de sangre, cedió. Pero el gran triunfo del Inmaculado Corazón fue que no murió. O sea, que ese peligro que era cierto que le iba a pasar al Papa, tenía que haber alguien que estuviese rezando para que no sucediera así. ¿Saben lo que a mí me preocupa de las personas que están siempre leyendo profecías? No que las lean, sino que no hagan nada para cambiar las sombras que se revelan. Como hay personas que me dicen, está profetizado que va a caer un asteroide. Le digo, pues, ¿y qué estás haciendo para que no caiga? ¿No? O está profetizado de que va a haber una hambruna mundial. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que no la haya? Porque, hermanos, a veces hablamos de las profecías como que si le va a pasar al vecino, pero yo no soy parte de ella.
O sea, nuestra madre nos avisa y nos dice cuáles son los posibles peligros, pero para que nosotros hagamos algo para evitarlos. No se nos olvide que la historia no está en nuestras manos. Ni siquiera está en las manos de la persona más mala que tenga el poder de hacer tanto mal. Porque hasta el más malo se va a morir, ¿eh? La historia está en las manos de Dios. Pero Dios respeta la libertad del hombre. Y si hay hombres y mujeres que pueden hacer mucho mal, tienen que haber hombres y mujeres que se dispongan a hacer los designios de los dos corazones y construir una nueva civilización de amor, de vida y solidaridad. Designios de misericordia. Fíjense que el siglo XX, siendo un siglo de guerras mundiales, de bombas atómicas, bombas biológicas, ya ni sé de qué, de todo lo que se puedan imaginar, también es siglo de grandes santos. Ayer hablamos de San Maximiliano Kolbe en el campo de concentración. Ahí vimos un triunfo de la Inmaculada. El caballero de la Inmaculada, como era caballero de la Virgen, murió hasta haciendo un gesto de caballero, donando su vida por otro. Ahí vimos en ese campo de concentración el designio de misericordia. Y San Maximiliano decía, mi vida la ofrezco para que triunfe el reino del Sagrado Corazón y el reino del Corazón de María en cualquier lugar. Y resulta que él construye la ciudad de la Inmaculada. Los que han ido a Polonia la han visto. Construye la ciudad de la Inmaculada como signo del reino de María. Y verdaderamente ahí se vivía el reino de María. Ahí Jesús Eucarístico era el centro. Ahí todo se hacía por la Inmaculada. Habían 750 frailes. Pero San Maximiliano no dijo, quiero trabajar por el reino de los dos corazones solo en el lugar donde me vaya bien. Cuando a él lo echan preso y lo entran al campo de concentración, él dijo, ha llegado la hora de construir el reino de María. El reino de María en el lugar más oscuro. Entró Jesús y entró nuestra madre a través de San Maximiliano a una ciudad de oscuridad. Quiero decirles algo muy lindo. La Virgen se aparece aquí el 13 de mayo de 1917 y concluye sus apariciones ¿en qué día? El 13 de octubre de 1917. Y el 17 de octubre de 16 de octubre de 1917, San Maximiliano Kolbe fundó la Milicia de la Inmaculada. Un ejército mariano que conquistara los corazones para el reino del corazón de Cristo. Maximiliano nos dijo, los tiempos modernos están dominados por Satanás y esto incrementará en el futuro. El conflicto con el infierno no puede ser abrazado por los hombres, ni siquiera por el más inteligente. Solo la Inmaculada tiene la promesa hecha por Dios de victoria sobre Satanás. En el medio de toda esa Segunda Guerra Mundial, en el medio de las sombras oscuras, en el medio de un siglo difícil, se aparece Jesús misericordioso. Se aparece la divina misericordia. ¿Y a dónde se aparece? En Polonia. Polonia, dijo Jesús a Santa Faustina, si Polonia es fiel, me encanta como lo dijo Jesús, dijo, amo mucho a Polonia. Así que tenemos que amar mucho a Polonia, ¿verdad? Pero dice, amo mucho a Polonia y si Polonia es fiel, desde aquí saldrá la chispa que incendiará el mundo para mi segunda venida.
Resulta que 3 grandes fuentes de misericordia han salido de Polonia: San Maximiliano Kolbe, Santa María Faustina y San Juan Pablo II. No voy a hablar hoy mucho de Santa Faustina porque eso es todo la semana de la novena de la misericordia. Nos dedicaremos a ese tema. Pero en los designios de la providencia nada es coincidencia. Juan Pablo II era joven cuando oye del martirio de San Maximiliano Kolbe y le impacta profundamente. Karol Wojtyła era joven cuando oye de las revelaciones de la Divina Misericordia e incluso se cree que conoció personalmente a la portera del convento, que era Faustina Kowalska. Pero Juan Pablo II es el Papa que nos enseñó a confiar que el límite sobre el mal es la Divina Misericordia. La historia de la humanidad, dijo Juan Pablo, es un trama de la coexistencia entre el bien y el mal. En nuestros tiempos el mal ha crecido desmesuradamente, a tal grado que han alcanzado proporciones gigantescas. Un mal que ha utilizado las estructuras estatales para llevar a cabo sus designios. Un mal erigido en sistema. Pero ante este mal, dice Juan Pablo II, Dios da una respuesta. Y la respuesta ante el mal es el poder de su misericordia. La misericordia de Dios limita al mal. La última palabra de todo mal no la tiene la muerte, la tiene la vida. La última palabra la tiene siempre Dios. Dios es siempre la última palabra en cualquier momento de oscuridad en nuestra vida. La historia no la concluyen los hombres, la concluye siempre Dios. Y en su libro, Cruzando el umbral de la esperanza, le dijeron a Juan Pablo II, ¿por qué no tiene miedo ante tantos males? Y contestó, porque confío plenamente en el amor misericordioso de Dios y porque confío en el poder que Dios le ha dado al Inmaculado Corazón de María. Si la victoria llega, llegará por medio de María, dijo Juan Pablo, porque Dios quiere que todas las victorias de la Iglesia en el mundo y en el mundo de hoy y en el mundo del futuro estén completamente unidas a ella. Así es que quiero concluir diciéndoles esto. Para Juan Pablo II, desatar el poder de la victoria del Inmaculado Corazón, la única manera de hacerlo era a través de la consagración. Había que consagrarse para darle a la Virgen un espacio para actuar el poder de su victoria. La victoria va a llegar, pero la victoria necesita de apóstoles. Nosotros tenemos que ser apóstoles del triunfo, del amor de los dos corazones sobre una cultura de indiferencia, una cultura de falta de solidaridad. Nosotros tenemos que ser apóstoles de la cultura de la vida, desde su concepción hasta muerte natural. O sea que hay muchos años, muchas personas, muchas situaciones en las que tenemos que ser apóstoles de la cultura de la vida.
Yo le doy gracias al Señor infinitamente que dentro de nuestras peregrinaciones se manifiesta la cultura de la vida en todas sus formas. Si no, miren cuántos coches. Coches, edades, de todos los tamaños. Y también tenemos sillas de rueda. 2 tipos de coches, ¿verdad? Tenemos enfermos. Tenemos sanos que ayudan a los enfermos. Tenemos sacerdotes que nos perdonan nuestros pecados y nos dan el cuerpo y la sangre del Señor. Tenemos un montón de monjitas que queremos de alguna forma ser reflejo de la maternidad de la Virgen a sus almas. Tenemos jóvenes. Hermanos, volteémonos a ver, porque esto significa ser apóstoles de los designios de los 2 corazones. Ser familia. Tenemos unos hermanos que sufren grandes sufrimientos en este momento entre nosotros. Otros que tienen grandes luchas en sus trabajos, en sus negocios. Otros que no tienen trabajo. Pero aquí estamos escuchando al ángel decirnos, oren, entreguen sus vidas. Los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia. Y el designio de misericordia, hermanos, es muy grande, pero se los voy a decir en una frase. Es el triunfo del reino del amor de los corazones de Jesús y de María. Seamos apóstoles de su triunfo. Amén. En los 2 corazones de Jesús y de María, reinen los 2 corazones para siempre. La iglesia avanza con fuerza entre luchas y alegrías, llevando en alto los nombres de Jesús y de